La innovación es la manera en que el arte continúa creciendo desde tiempos inmemoriales. Hoy veremos, con los ojos de Pedro Friedeberg, la vida de un hombre dedicado a buscar nuevos caminos. ¿Te acuerdas de algún momento en el que hayas pensado la primera vez que dijiste voy a ser pintor o voy a ser artista? ¿Cuando eras chico o fue una cosa que fue como más paulatina? Pues estudiaba yo arquitectura en un tiempo y me aburría muchísimo dibujar eternamente esos planos que dibujábamos en los años 50, que eran todos estilo Mies van der Rohe. Ajá. Eran como timbiriches. Entonces yo había ido a Barcelona y había admirado la famosa catedral de la Sagrada Familia de Gaudí, y eso me inspiró para tratar de hacer otro tipo de arquitectura, y así fue como empecé a dibujar cosas imaginativas y fantásticas que despreciaron mucho mis maestros. Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Conocí a Matías Goeritz, que me influyó muchísimo y me aconsejó de que no fuera yo arquitecto, de que mejor fuera escultor o pintor o algo más imaginativo que un arquitecto que siempre está tratando con plomeros y electricistas. ¿Algún otro? Había también unos arquitectos muy brillantes, aún cuando estaban en el estilo Mies van der Rohe. Por ejemplo, estaba Ricardo Robina, a quien admiraba yo mucho. Estaba Israel Katzman, que escribió un libro maravilloso sobre la arquitectura porfiriana. Ajá. Estaba Augusto Álvarez, que creo que construyó la Torre Latinoamericana. Había maestros buenísimos. Había el Gringo de la Mora, que no se debía confundir con el Pelón de la Mora. Había... ¿Y de ahí el salto hacia ser artista, cómo fue? En unas vacaciones yo conocí a Remedios Varo, y ella también me aconsejó. Yo le mostré mis dibujos y ella me aconsejó de que hiciera una exposición en la Galería Diana, donde ella también exponía. Ah. Y así hice mi primera exposición en 1959. ¿Y cómo fue la primera exposición? ¿Te acuerdas? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas nervioso? No, estaba yo encantado. Nomás fueron como 25 gentes, porque en esos tiempos México nomás tenía como 2 millones de habitantes, entonces era muy chiquito todo. Inclusive la galería medía como 9 metros cuadrados. Ajá. Y solo expuse 15 dibujos, todos ellos influenciados muchos por Aubrey Beardsley, que era mi gran admiración en esos tiempos. Otra de mis admiraciones era Piranesi, las cárceles de Piranesi. Es un pintor constante de constantes, en el sentido de que su obra no tiene aparentemente grandes variaciones. Siempre que uno la ve puede uno decir, bueno, estoy frente a un Friedeberg. Es muy reconocible su manera de proceder en la pintura. Eso por un lado, es decir, podríamos decir que es un pintor constante en el sentido de que es fiel a sus propias propuestas. Y las constantes en el sentido de aquellos elementos que se repiten, podríamos decir que hay un gran interés por un texto y una narrativa. En ese sentido tiene mucha convergencia con algunas inquietudes de la pintura actual, de la pintura y de esto que se realiza a veces dentro de las instalaciones donde el texto ocupa una importancia, ¿no? Donde es importante para el artista tener esta idea del sentido y el significado. Cuéntanos la historia de este objeto. Este es un avión hecho a base de reglas, o sea que es una escultura reciclada que sale muy barata.
Ajá. Y cuéntanos un cuento, ya que... Es un avión angelical. Uh-huh. Es que a mí no, en un tiempo no me gustaba volar en avión y me imaginaba yo que los ángeles me detenían para que no se cayera el avión. Y aquí esto es como de... Es un molinillo de esos para hacer chocolate. ¿Y este de dónde se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Pues cuando volaba yo en aviones chiquititos de México a Morelia, es cuando me volví católico. Sí. ¿Eres católico? ¿Eres religioso? Claro que sí, muy religioso. ¿Pasa misa? Profundamente religioso. Sí. ¿Pasa misa todos los domingos? Los domingos y los sábados y los viernes primero y todo eso. Otro elemento que se palpa en la obra de Pedro Friedeberg es el concepto llamado el surrealismo, que es una corriente plástica que nació en Europa, cuya característica se fundamenta en pintar o escribir en base a los sueños. El dibujo es muy importante en Pedro, donde él construye arquitecturas fantásticas y de ahí en cierta medida ha salido la idea de que se trata de un pintor que trabaja con lo fantástico y de ahí también se deriva esta idea de Pedro como un surrealista, porque habla de escenarios que pueden considerarse oníricos o fantásticos o no cotidianos. Y en ese sentido se ha hablado de Pedro Friedeberg como un pintor surrealista. Yo creo que algo de eso hay, pero que es bastante más complejo que esto, porque también se trata de alguien que ha estado en el campo de la arquitectura. Pedro es de formación arquitecto y creo que esto puede notarse también. Él toma elementos de lo que puede llamarse la arquitectura posmoderna y también en la idea de repetición de algunos elementos podríamos decir que en Friedeberg hay momentos en que aparece esta idea de una muy peculiar idea de la poesía concreta. Este es un proyecto para la Catedral de Madagascar, pero nunca se realizó. ¿De veras ibas a hacer la Catedral de Madagascar? Sí, pero fue asesinado el arzobispo de Tananarive, que es la capital de Madagascar. Ajá. Entonces, y se desapareció el dinero, que eran 8 millones de francos nuevos, o 80 millones. Cuéntanos un poco la estructura de todo esto, ¿cómo funciona? Bueno, Madagascar es muy caliente y muy húmedo, entonces tiene que circular el aire por todos lados. Y además, como son del rito copto, dicen la misa en 5 niveles. O sea que tiene 5 pisos la catedral. Aquí abajo se venden plátanos y cacahuates. Sí. Aquí está la pequeña nobleza, la alta nobleza, los sacerdotes y el arzobispo. ¿Y cómo...? Y sube por estas escaleras. El arzobispo. ¿Pero cómo oye la misa de aquí a acá? De este lado, aquí está la muchedumbre, los que no pueden entrar. Claro. Son como los energúmenos. Ajá. ¿Y las banderas rojas? No, esa es una decoración puramente decorativa. ¿Por qué te quedaste con este objeto? Pues me gustó mucho, es una maqueta, lo que se llamaba antes objet de vertu, objeto de virtud, que hacían los artesanos en la Edad Media para comprobar su eficiencia, su proficiencia en el fabricar objetos de arte.